Comenzamos con algunas definiciones. Conglomerado es un agrupamiento de casos, un agrupamiento inusual, puede ser real o aparente, en un tiempo y o en un espacio definido. El brote está definido como el aumento inusual en el número de casos que tienen que estar relacionados epidemiológicamente, son de aparición súbita y la diseminación está localizada en un espacio específico. Y para epidemia, esto es un problema de salud pública de gran escala relacionado con la ocurrencia y propagación de un evento de salud claramente superior a la expectativa normal y que usualmente trasciende los límites geográficos y poblacionales propios de un brote. La diferencia entre conglomerado y brote es que el brote ya está chequeado, que es un aumento real de casos por fuera de lo esperado. Y la diferencia entre brote y epidemia es que la epidemia conlleva esfuerzos de otras jurisdicciones. Hay que prestar atención y no solamente mirar el número total, sino también su distribución, porque el número puede seguir igual, ¿no? Siempre el mismo número de casos, solo que cambió el lugar. O sea, ocurren estos casos en otra jurisdicción, en otro barrio, o en otro grupo de personas. Por ejemplo, siempre sucedía en grupos en menores de edad y ahora en adultos mayores. ¿Por qué es importante el estudio de un brote? La exposición a la fuente o fuentes de infección podría continuar. Entonces, al identificar y eliminar la fuente de infección, se pueden prevenir casos adicionales. Eso es el argumento de por qué es importante el estudio de un brote. Hay que tener en cuenta que independientemente de la etapa en el curso que se encuentre el brote, ya sea al principio, en el medio o al final, siempre es importante la investigación. Y la capacidad de identificar potenciales situaciones que requieran una investigación de brotes depende del nivel de desarrollo del sistema de vigilancia de salud pública local, es decir, la capacidad local de alerta epidemiológica. ¿Cuándo es importante el estudio de un brote? Bueno, cuando la enfermedad es prioritaria. Vieron que hay eventos de salud que deben ser notificados al Sistema de Vigilancia de Salud Nacional. Y varios de ellos están establecidos por las autoridades sanitarias como enfermedades prioritarias y por lo tanto las autoridades dan la instrucción de investigar todo caso notificado. Estas son enfermedades de notificación inmediata con potencial epidémico o pandémico. También es importante el estudio de un brote cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. Esto puede estar identificado mediante corredores epidémicos que se realizan y se van manteniendo para cada enfermedad bajo vigilancia. O el seguimiento de curvas epidémicas también facilita identificar cuándo está indicado realizar una investigación epidemiológica de campo. Bueno, tenemos herramientas para poder corroborar que la cantidad de casos excede la cantidad habitual. Podemos ver corredores endémicos o índices epidémicos. Acá tenemos un corredor epidémico de fiebre hemorrágica argentina. Este corredor está publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional número 612 de este año. Bueno, un corredor lo que nos muestra es una representación gráfica de la incidencia actual de la enfermedad contrastada sobre la incidencia histórica de esta misma enfermedad. Entonces, lo que vemos en este gráfico son los distintos umbrales para la incidencia histórica representadas con estos colores. La zona verde es la zona de éxito, la amarilla es de seguridad, la naranja es de alerta y la roja es de brote. La línea trazada en negro es la incidencia del año en curso y acá podemos comparar la situación del evento que estamos vigilando
con el comportamiento histórico. Entonces, en este ejemplo podemos ver que en este año en curso se evidencia una situación epidémica en comparación con los años previos. También tenemos el índice epidémico, que es una razón, o sea, se vigila, se compara la semana epidemiológica del año que estamos en curso sobre la mediana de la misma semana, pero de 5 a 7 años anteriores. Entonces, se ponen en el numerador los números de casos de la semana que se ve de este año y en el denominador la mediana de los casos que transcurrieron en la misma semana, pero de los últimos 5 a 7 años. Eso nos va a dar un índice que tiene valores, los cuales nos puede determinar si es esperable y si el índice es mayor o igual a 1.5, la incidencia es alta. También es importante el estudio de un brote cuando la enfermedad parece tener una fuente común. Una fuente común se puede dar especialmente en el caso de enfermedades transmisibles por agua o alimentos, así como aquellas asociadas a una exposición de una sustancia tóxica ambiental. Se puede sospechar de brotes de fuente común cuando existen conglomerados espaciales. También es importante estudiar un brote cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. Para eso, ¿qué vamos a mirar? Las tasas de hospitalización o la tasa de letalidad. También estudiaríamos un brote cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida. Puede ser nueva para la localidad, para la jurisdicción o para el país. Es importante que para entender si es nueva, emergente o desconocida, tenemos que tener comunicación e investigación en cada nivel, local, jurisdiccional y a nivel país. ¿Cómo se identifican los brotes? Bueno, hay muchas maneras de identificar brotes o reconocerlos. Una es con la revisión periódica de los datos de vigilancia. Otra es alerta del personal de salud. Las personas que atienden o que reciben pacientes notan que reciben mayor cantidad de consultas por algún evento en particular. Los informes de laboratorio, porque los laboratorios tal vez perciben que están recibiendo mayor cantidad de muestras para una determinada enfermedad que requiere una confirmación por laboratorio. Avisos de la población, a veces es la misma población que se acerca a los centros de salud para comentar que en su barrio sucede que ven que hay varias personas que tienen una determinada enfermedad. A veces hay rumores que se generan en la comunidad y que se publican en los medios de comunicación o redes sociales, a veces incluso antes que lo sepa el sistema de salud. Si sucede esto, generalmente estos rumores son posteriores a algún evento social determinado, como fiestas, celebraciones religiosas, etc. ¿Cuáles son las principales acciones que pueden tomarse en el transcurso de un brote? Bueno, son investigación y control y prevención. Investigación puede ser investigación de un caso o investigación de brotes, y control y prevención pueden ser acciones a corto o a largo plazo. Pensemos ejemplos de acciones de prevención y de control. Acciones a corto plazo. Podemos vacunar a niños susceptibles contra el sarampión durante un brote de sarampión. O proporcionar agua potable limpia después de un brote de gastroenteritis aguda. También podemos poner en cuarentena un área o aislar casos durante un brote de enfermedad por el virus de ébola. Acciones a largo plazo podemos pensar como proporcionar mosquiteros impregnados con insecticida para limitar la exposición de los mosquitos vectores, cavar pozos para proporcionar acceso al agua potable en áreas sin pozos, o adoptar nuevas políticas de vacunación, como por ejemplo incluir nuevas vacunas al calendario de vacunación.
Una investigación de un brote requiere un abordaje sistemático del problema. Para eso vamos a tener un objetivo, que es un objetivo o varios objetivos, pero fundamental es determinar el agente causal, su fuente y su modo de transmisión, determinar los grupos de población de mayor riesgo y cuáles son las exposiciones que predisponen a mayor riesgo. Y tenemos que realizar actividades de campo, descriptivas, que van a caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona. Esto generalmente es suficiente para determinar la fuente y modo de transmisión del agente e identificar aquellos individuos que están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Y actividades de campo analíticas que van a ser para comparar los grupos de personas enfermas y sanas de la población, para poder identificar y cuantificar la fuerza de asociación entre determinadas exposiciones y la presencia de enfermedad, y también poder establecer las medidas de control definitivas. Las investigaciones de casos y/o de brotes son una acción importante en el ciclo de la vigilancia. Entonces, resumiendo, ¿por qué investigar? ¿Cuáles son algunas de las razones para llevar a cabo una investigación sobre terreno? La razón número 1 para llevar a cabo una investigación de brote es prevenir y controlar la enfermedad. A veces los investigadores conocen la enfermedad y cómo se propaga, pensemos por ejemplo el sarampión, entonces podemos tomar medidas inmediatas como la vacunación. A veces se necesita una investigación para identificar los factores de riesgo o la fuente. Entonces, una vez identificada la fuente o los factores de riesgo, los investigadores pueden desarrollar e implementar medidas de control. Otra razón para investigar sería para caracterizar un problema de salud pública, especialmente para una enfermedad nueva. Los investigadores deben responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes observados? ¿Cuál es el agente causal? ¿Qué personas están en mayor riesgo? ¿Cómo se propaga esta enfermedad? ¿Cuál es la morbilidad y la mortalidad asociada a la enfermedad? Una tercera razón podría ser que las investigaciones de brote pueden proporcionar oportunidades para responder preguntas científicas sobre la enfermedad. Pensemos en este ejemplo. La investigación de 2016 sobre la infección del virus de Zika se centró en responder preguntas como: ¿estamos seguros que la infección del virus por Zika causa microcefalia? ¿Qué otros problemas de salud están asociados? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de esta infección? Una cuarta razón sería que una investigación sobre terreno puede llevarse a cabo debido a la presión política para investigar un problema o para reunir pruebas para procedimientos legales. También las investigaciones sobre brotes proporcionan oportunidades para capacitar el personal de los centros de salud en métodos de investigación de salud pública y respuesta a emergencias. Si bien los costos no justifican la realización de una investigación de brotes únicamente para la capacitación, es buena práctica incluir a las personas en el equipo de brotes para que puedan aprender esta experiencia. ¿Cómo equilibramos la investigación frente a la implementación de medidas de control? La regla general es implementar la medida de control tan pronto sea posible. La mayoría de las medidas de control están destinadas a detener la transmisión, así que si conocemos el modo de transmisión, podemos implementar medidas de control inmediatamente. Si no, tendremos que investigar. Si se sospecha que la fuente sigue siendo una amenaza para la salud pública, hay que tomar medidas de control de manera inmediata. En resumen, tenemos que el brote son más casos de los esperados. Y los criterios para realizar una investigación de campo es el tamaño del brote, la gravedad de la enfermedad, el potencial de propagación, conocimiento que tenemos acerca de la enfermedad, la disponibilidad que tenemos acerca de las medidas de control y los recursos del Ministerio de Salud. Entonces, si se conoce la fuente o el modo de transmisión, podemos controlar. Si se desconoce la fuente y o el modo, hay que investigar. Es importante que antes de salir al terreno podamos conocer bien cuáles son nuestros objetivos. Bueno, acá tenemos
cómo se esquematiza una investigación de un brote. Estos son 10 pasos que, si bien son ordenados, secuenciales y requieren un trabajo en equipo, no son todos necesariamente secuenciales. Algunos aspectos se pueden abordar en simultáneo. Entonces, vamos a ir uno a uno. El paso número 1 sería confirmar la ocurrencia de un brote. Tenemos que verificar el diagnóstico de los casos notificados de donde se genera la sospecha de brote. Tenemos que establecer si la ocurrencia observada de la enfermedad es superior a la esperada. Esto ya vimos que se podía comparar con el histórico de esa enfermedad. Entonces, nos hacemos un par de preguntas. ¿El aumento de casos es real o hay mayor detección? ¿Hubo algún cambio en la definición de caso? ¿Hubo algún cambio en los procedimientos de notificación o vigilancia? ¿Hubo alguna mejora en el acceso de los servicios de salud? Todas estas cosas pueden modificar la cantidad de casos que están notificados. Entonces puede parecer que hay más casos, pero se deben a otras cosas. Tenemos que recordar que no todos los aumentos de casos representan un brote, pero no se puede asumir que tampoco es un brote. Tenemos que verificar el diagnóstico. Entonces, necesitamos una confirmación del laboratorio, ya que es el método más definitivo para verificar el diagnóstico. Como los patógenos tienen periodos de incubación característicos, una devolución del laboratorio, nos puede ayudar a identificar el periodo de exposición. Hay veces que el diagnóstico definitivo tarda, entonces lo que nos sirve a nosotros es pensar en la presentación clínica para darnos pistas importantes. Entonces, la presentación clínica es característica de una enfermedad en particular, o sea, vamos a ir viendo signos y síntomas para poder ver si son característicos de una enfermedad en particular, cuáles son los signos y síntomas predominantes, la duración y la gravedad de estos signos y síntomas, y qué otra información tenemos disponible sobre la exposición. Bueno, el punto número 2 sería organizar el trabajo de campo. Entonces debemos conformar un equipo y todos los miembros del equipo van a tener que aprender todo lo necesario sobre la enfermedad o el brote antes de ir al campo. Entonces se deben revisar fichas epidemiológicas, la información del manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de enfermedades de notificación obligatoria, con una actualización del 2022, información que exista acerca de la enfermedad en sitios como OMS o en otros sitios web relevantes, y otras fuentes que puedan obtener información sobre la enfermedad. Este equipo de investigación puede tener miembros de distintas áreas, como por ejemplo epidemiología, el área clínica, el área de laboratorio, especialistas en salud ambiental, personas que realizan trabajo social o que realizan promoción de la salud. También puede haber algunos representantes del gobierno local, alguna persona experta en gestión de datos o portavoz de relaciones públicas, o especialistas en comunicación en salud o comunicación de riesgo. Es importante que para llevar adelante el trabajo de este equipo haya una persona que coordine el estudio. Y entre las tareas que va a tener este coordinador es planificar la investigación, asignar roles y responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo. Si el equipo no pertenece al área geográfica donde está sucediendo el brote, hay que revisar también información acerca del área, su gente y su cultura. Durante el transcurso del trabajo en campo existen varios aspectos a tener en cuenta, como aspectos administrativos, la coordinación con las autoridades, aspectos logísticos, de coordinar en el campo qué recursos hay que llevar, quién se va a encargar de cada cosa, o aspectos técnicos, como herramientas para el registro y el seguimiento. Hay que establecer una definición operacional de caso. Una definición de caso es un conjunto estándar de criterios para determinar si una persona debe ser clasificada
como que tiene una enfermedad en particular. Estos criterios deben ser objetivos y medibles, por lo que cada miembro del equipo de investigación puede aplicar igual y uniformemente, sin sesgos, a toda persona bajo investigación. Los criterios deben ser simples y prácticos, fáciles de aplicar. Por último, si nosotros vamos a crear nuestra propia definición de caso, hay que tener cuidado en cómo utilizamos el I y el O. Por ejemplo, fiebre y dolor de cabeza es muy diferente a fiebre o dolor de cabeza. Otra cosa a tener en cuenta es que las definiciones de caso de brote se construyen comúnmente utilizando los siguientes criterios. Criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios epidemiológicos. Deben especificar el periodo de tiempo, el lugar y a veces la persona. Los niveles de clasificación de casos. Los casos a veces se clasifican por nivel de certeza en función a la información disponible. La clasificación para individuos puede cambiar a medida que se van obteniendo más datos. Partimos en esta pirámide desde la base inferior, como caso sospechoso, que es una persona con al menos algunos de los síntomas clínicamente compatibles con la definición de caso, pero tal vez no todos. El siguiente nivel de certeza es un caso probable. El caso probable tiene más síntomas clínicos y algunas enfermedades también pueden requerir un nexo epidemiológico. Bueno, ¿qué significa tener un nexo epidemiológico? Pensemos, por ejemplo, en sarampión. Un caso que tiene nexo epidemiológico o que tiene un vínculo epidemiológico es probable cuando, por ejemplo, tuvo contacto con una persona que fue diagnosticada y tiene prueba positiva para sarampión por laboratorio y estuvo en contacto en el periodo de transmisión. Y el nivel más fuerte de certeza es un caso confirmado. Los casos confirmados tienen una prueba de laboratorio positiva para la enfermedad. Estos niveles de certeza lo que nos permite es incluir a los casos en una investigación, incluso si la confirmación del laboratorio aún no está disponible o no es posible obtenerla. Una vez confirmado el brote y con una definición operacional de casos, puede pasarse de una vigilancia pasiva a una vigilancia activa. Este paso representa literalmente el trabajo de campo. Es la búsqueda de casos. Se debe hacer de manera sistemática y acorde a la población, el equipo, el lugar y el evento. Entonces, debemos prepararnos para buscar y registrar los casos sistemáticamente. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Contactar instituciones de salud, laboratorios, trabajadores de salud, hablar con otros distritos, con otras jurisdicciones, con pacientes. También podemos pensar en hablar con los medios de comunicación. Bueno, el punto número 5 es caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona. En tiempo vamos a hacerlo a través de una curva epidémica. Y esto nos va a establecer la duración del brote. Podemos definir su naturaleza, si es de fuente propagada, de fuente común puntual o común continua. Y podemos estimar el periodo probable de exposición. Si lo caracterizamos en lugar, hacemos una descripción de la distribución geográfica de los casos. Una caracterización en persona, vamos a resumir los datos de la distribución de las variables de interés que caracterizan a la población afectada. Sexo legal, grupo de edad. La investigación de brotes es siempre retrospectiva. Entonces, como depende de la memoria y el recuerdo de las personas, es aconsejable comenzar lo más temprano posible. Así, evitamos perder datos importantes que hacen a la investigación. Con respecto al lugar, el usar mapas para representar los datos sobre el brote nos puede facilitar la identificación de conglomerados y proporcionar pistas para ver la presencia de fuentes comunes de infección y o exposición a riesgos.
Una de las primeras cosas a realizar para caracterizar el brote es graficar la distribución de los casos a partir del tiempo. Y eso lo hacemos con las curvas epidémicas. Dependiendo del agente etiológico, se utiliza una escala de semana epidemiológica, de días o de horas. Acá podemos ver dos curvas epidemiológicas. Una nos muestra una fuente común de exposición y otra una fuente propagada. La fuente común puede ser puntual, o sea, unimodal o continua, por goteo. Y esto generalmente es de enfermedades transmitidas por alimentos. La fuente propagada es una transmisión de persona a persona y la propagación es por casos secundarios y suele ser multimodal. También armar la curva nos va a ayudar para ver más claramente el periodo probable de exposición y el tiempo de incubación. Estos son unos cálculos que se pueden hacer. Siempre uno de los dos debemos tenerlo. Si nosotros tenemos la fecha probable de exposición, podemos calcular el periodo probable de incubación. Y si tenemos el periodo probable de incubación, vamos a poder calcular la fecha probable de exposición. Esto no vamos a ahondar, pero para que sepan cuál es la utilidad de las curvas epidémicas, porque es una herramienta tan poderosa. Ahora hablemos de la terminología de los brotes. Un caso índice es el primer caso identificado de un brote. El caso primario es el caso inicial, es el primero que tuvo el evento. Puede ser que lo hayamos visto primero o no, lo hayamos visto haciendo una búsqueda retrospectiva. Un caso secundario es un caso que aparece por contacto con otro caso. Entonces tenemos caso índice, caso primario y caso secundario. Otro término que se usa mucho en brote es la tasa de ataque. La tasa de ataque es la proporción de casos sobre la cantidad de personas expuestas y se relaciona con la contagiosidad del agente etiológico. Supongamos, por ejemplo, la tasa de ataque de haber comido el alimento A. Se hace el alimento A, que la tasa de ataque primaria se calcula con todas las personas que enfermaron al haber comido el alimento A, dividido el número de personas que estuvieron expuestas, las que comieron el alimento A, hayan enfermado o no hayan enfermado. Eso es la tasa de ataque primaria. Y la tasa de ataque secundaria es el número de casos secundarios sobre el número de personas expuestas al caso primario. Cuando caracterizamos por tiempo, hacemos un gráfico, una curva, en la cual hacemos la cantidad de casos en función del tiempo. Y ahí vamos a ver, podemos ver con estas curvas si son de fuente común o de fuente propagada. Al caracterizar el brote en función del lugar, podemos graficarlo, ya sea en un mapa o en un gráfico, la cantidad de personas en función de los lugares, en el barrio 1, el 2, el 3 o el 4. Si caracterizamos en función de la persona, podemos mostrar la proporción por sexo legal o la proporción por grupo etario. Todas estas descripciones nos van a permitir construir y contrastar la hipótesis. Ahora tendríamos que generar y adoptar generar una hipótesis y adoptar las medidas de control de inmediato. Entonces, la hipótesis va a ser identificar las mejores conjeturas acerca de cuál es la fuente probable del agente causal del brote, cuál es el modo de transmisión probable del brote. La exposición está asociada a mayor o a menor riesgo de enfermar. Y las medidas de control van a estar dirigidas a estos tres aspectos. Entonces, si la fuente es común, vamos a tener que remover o eliminar la fuente. Si la transmisión es de persona a persona, las medidas van a ser dirigidas a la fuente de infección y a la protección de los susceptibles. En el desarrollo de una hipótesis, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una hipótesis en el contexto de un brote?
Una hipótesis es una suposición fundamentada acerca de la causa o la fuente del brote y la relación entre una exposición y un resultado o acerca del modo de su transmisión. Normalmente, los investigadores comienzan a formular una hipótesis sobre las posibles causas desde el inicio de su investigación, pero tienen cuidado de no aceptar la primera hipótesis que se le ocurra y darla por válida. Entonces, a medida que va avanzando la investigación, mantienen la mente abierta a otras posibles hipótesis sobre la causa de la enfermedad. La hipótesis tiene que estar planteada de forma que permita evaluar una teoría específica sobre la causa de la enfermedad. Para entenderla, tenemos que analizar las exposiciones y resultados, porque cada hipótesis es una conjetura sobre la relación entre una exposición y un resultado. Por exposición, entendemos cualquier factor que pueda causar o influir la probabilidad de contraer la enfermedad. El factor puede ser algo que una persona decide hacer, como fumar, o algo que le sucede a la persona, como puede ser picado por un mosquito. Y como resultado, nos referimos al efecto sobre la salud, que puede ser una afección médica, una enfermedad, una lesión, entre otras cosas. Vamos a evaluar las hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. Necesitamos comparar grupos de población para detectar las causas que incrementan el riesgo de enfermar y proponer medidas de control específicas. En este ejemplo podemos ver, hay una tabla de 2×2 en la cual el evento es gastroenteritis, la exposición es consumo del alimento A. 45 personas participaron de este estudio. Entonces acá podemos ver que 20 personas tuvieron la exposición, que es consumir el alimento A, y 14 se han enfermado. 25 no consumieron el alimento A, pero 6 se enfermaron. Hay un cálculo que es el OR, que se calcula con esta tablita, está la fórmula, y esto nos puede decir cuántas veces tiene el riesgo de enfermar los que están expuestos frente a los no expuestos. Entonces, acá, en este ejemplo, nos da que los expuestos tienen 7 veces el riesgo de enfermar que los no expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los que consumieron el alimento A. ¿Y quiénes son los no expuestos? Los que no consumieron el alimento A. Entonces, eso nos dice que consumir el alimento A tiene 7 veces el riesgo de enfermar que los que no lo consumieron. Esto también puede seguir estudiándose si tiene alguna significancia estadística con algún test estadístico específico. Poner en marcha las medidas de control específicas. En toda investigación de brote, la implementación oportuna de las medidas de control es crucial para poder minimizar la ocurrencia de más enfermedad. Las medidas de control pueden adaptarse en función de la información que vamos teniendo disponible. Tienen que estar fundamentadas, porque en caso contrario afectarían negativamente la credibilidad del equipo local de salud. Deben llevarse con un abordaje integral. Estas medidas de control no tienen que ser estigmatizantes. También tenemos que evaluar estas medidas de control. Tenemos que evaluar la eficacia de las medidas mediante el monitoreo periódico de la situación del brote, luego que se han implementado las medidas de control en la población. Como estrategias de control, podemos controlar el reservorio, interrumpir la transmisión y proteger al huésped. También tenemos que preparar un informe técnico de la investigación. Este es una síntesis objetiva de la investigación y va a servir para comunicar a las autoridades y va a formar parte de las referencias históricas locales del brote, su investigación y procedimientos efectuados. Los informes también van a documentar acciones recomendadas eficaces para prevenir y controlar los brotes actuales y futuros. ¿Cómo actuaron los investigadores? ¿Cuál fue la magnitud de los problemas sanitarios? Los funcionarios de salud pública pueden consultar estos informes de brotes anteriores para revisar el tipo de investigación, los hallazgos relevantes y las lecciones importantes aprendidas.
También pueden servir de apoyo a las actividades de investigación y evaluación y a la elaboración de recomendaciones. Bueno, aunque este es el último paso, los investigadores no deben esperar hasta el final de la investigación del brote para comunicar los resultados. La comunicación debe ser continua y puede producirse cuando se disponga información importante para difundirla. La comunicación regular entre los miembros del equipo que están yendo al brote es fundamental. También debe comunicarse toda la información que se tenga a los profesionales de salud, por ejemplo, las nuevas definiciones de caso, protocolos de vacunación, protocolos de tratamiento. También la comunicación debería adaptarse al público al que va dirigida, o sea, el mensaje va a ser diferente cuando se comunica a un equipo de salud que a los miembros de la comunidad o a los medios de comunicación. Es importante mantener informado al público. Bueno, una cosa que creemos que es fundamental es que la comunicación de un brote debe ser desde que se sospecha, porque es posible que este brote en el cual nosotros estamos viendo sea la primera manifestación de una epidemia que después va a sobrepasar el nivel local, o que sea la primera manifestación en nuestra comunidad de un brote que está sucediendo en otro lugar. Y también puede ser que las medidas de control ya estén disponibles y que ya hayan sido tomadas por algún nivel superior al local y sea necesario implementarlas en nuestra comunidad. Y también, si nosotros podemos comunicar desde la sospecha, vamos a poder acceder a un asesoramiento epidemiológico de los niveles superiores.